Así como me liquidaron, así también se liquidan y disuelven las empresas, el cual es el tema central del video. Y yo voy a hablar de proceso de disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Cuando una sociedad mercantil deja de operar o los socios deciden finalizarla, no basta con solo cerrar sus puertas. Es necesario realizar un proceso legal y contable llamado disolución y liquidación. Primero, es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos. Disolver una sociedad significa ponerle fin a su existencia como entidad activa. Desde ese momento, la sociedad ya no puede seguir operando ni realizando su objeto social, es decir, la actividad económica por la cual fue creada. Pero ojo, disolver no es lo mismo que desaparecer. Al disolverse, la sociedad entra en una etapa llamada liquidación. En esta fase, lo que se hace es vender los bienes y activos de la empresa, pagar todas las deudas y sus obligaciones y repartir lo que quede entre los socios. Aspectos legales de la disolución y liquidación. En México, el proceso de disolución y liquidación de una sociedad está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estos son los pasos que deben de seguirse y aspectos que deben considerar. Primero, acuerdo de disolución. Todo comienza con una asamblea general extraordinaria entre los socios. De ahí se discute, se vota y se aprueba para que finalmente se firme el acta de disolución. Esta acta debe ser protocolizada ante el notario y registrada en el Registro Público de Comercio. 2. Nombramiento del liquidador. Una vez disuelta, el administrador deja sus funciones y se nombra un liquidador, quien será el encargado de cerrar formalmente la empresa. 3. Elaboración del balance inicial. El liquidador preparará un balance contable que refleja todos los activos, pasivos y obligaciones de la empresa. 4. Pago de deudas y venta de activos. Con este balance en mano, el liquidador debe liquidar todas las deudas a proveedores, empleados, acreedores y al SAT. Para esto, puede ser necesario vender los bienes de la empresa. 5. Elaboración del balance final. Una vez pagadas todas las obligaciones, se hace el balance final de liquidación, que muestra cuánto queda disponible. 6. Reparto entre socios. Si aún queda un remanente, se puede repartir entre los socios de acuerdo en su porcentaje de aportación en el capital social. Y 7. Finalmente queda cancelada la inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio y queda formalmente extinguida. Causales de disolución y liquidación. En el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se establecen las causas por las que una sociedad puede disolverse. Entre ellas encontramos 1. Vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Esto es, cuando en el acta constitutiva se puso un plazo determinado y este vence, la sociedad debe disolverse. 2. Si ya no puede cumplir con el propósito para el cual fue creada la sociedad. 3. Cuando los socios, por mayoría legal, deciden voluntariamente cerrar la sociedad. 4. Cuando la sociedad pierde gran parte de su capital y ya no es viable continuar. 5. Porque el número de accionistas o socios llegue a ser inferior al mínimo legal que establece la ley. 6. Resolución judicial o administrativa. Puede venir de autoridades cuando se incumple con leyes fiscales, penales o laborales. Los sujetos que intervienen son socios o accionistas. Deciden la disolución y aprueban balances. Administrador. Cede el control al liquidador al iniciar liquidación. Liquidadores. Ejecutan la liquidación, gestión total del proceso. Notario público. Protocoliza actas. SAT. Recibe avisos de cambio de situación fiscal. Sigue el resguardo de documentos. La documentación debe conservarse al menos 5 años después del cierre, conforme al Código Fiscal de la Federación, y puede incluir actas de disolución y liquidación, libros contables y financieros,
declaraciones fiscales, laborales y de seguridad social, inventarios, balances y estados financieros. El responsable del resguardo usualmente es el liquidador o una persona designada expresamente por la asamblea. Aspectos contables. 1. Cambio de estado contable. Se abre un nuevo periodo contable como en liquidación. Se detienen operaciones normales de la empresa. Se elabora el balance inicial de liquidación. 2. Registro de operaciones en liquidación. Venta de activos a valor de mercado. Pago de deudas, prioridad a fiscales y laborales. Cierre de cuentas bancarias. Cancelación de cuentas contables innecesarias. 3. Impuestos. Declaraciones mensuales mientras dure la liquidación. Cierre fiscal final, ISR, IVA, etc. Retenciones pendientes. 4. Balance final de liquidación. Refleja lo efectivamente cobrado y pagado. Muestra el remanente disponible. Debe ser aprobado por los socios. Y 5. Distribución del remanente. Se registra contablemente como retiro de capital o utilidad según el caso. El siguiente punto son las reglas de evaluación en la realización del activo y el pago del pasivo. ¿Qué reglas de evaluación se aplican? De acuerdo con las normas de información financiera NIF C15 y NIF B10 y los criterios contables aplicables en liquidación, los activos deben valuarse al valor neto de realización, es decir, el precio que se espera obtener por la venta menos los costos relacionados con esta, como son las comisiones, impuestos, gastos de escritura, etc. En el caso de los activos no circulantes, propiedad, planta y equipo, se aplican pruebas de deterioro, ya que el valor en liquidación suele ser menor al valor en libros. Las cuentas por cobrar se deben presentar por su valor neto recuperable, considerando posibles incobrabilidades. Los pasivos se deben registrar al monto exigible conforme a los contratos o leyes aplicables y contemplar cualquier penalidad o interés pendiente. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en los artículos 242, 243 y 247, establece que el liquidador debe proceder al cobro de créditos, venta de bienes y pago de deudas, siguiendo el orden y las reglas que establecen los estatutos o, en su defecto, la ley. ¿Qué ocurre en esta etapa? Durante la liquidación de una empresa, uno de los primeros pasos es la realización de los activos, es decir, su conversión en efectivo a través de su venta. Con este dinero se procederá al pago del pasivo, es decir, el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. El siguiente punto son pérdidas y ganancias por liquidación. ¿Qué es una pérdida o ganancia por liquidación? Cuando los activos se venden, el precio obtenido puede ser mayor o menor al valor contable registrado en los libros. La pérdida por liquidación. Si un activo se vende por un precio inferior al valor en libros, se registra una pérdida. Ganancia por liquidación. Si el precio de venta es superior al valor en libros, se reconoce una ganancia. Y te preguntarás, ¿qué contiene el balance final? El balance final de liquidación es un informe detallado que presenta activos realizados, lo que se vendió y cuánto se obtuvo, pasivos pagados, qué deudas se cubrieron y en qué orden. Por ley, primero los laborales, fiscales, acreedores garantizados y finalmente los quirografarios. Resultado neto, las pérdidas o ganancias generadas durante el proceso y el remanente disponible si es que lo hay. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en los artículos 247 y 248, obliga a que el balance final se someta a la aprobación de los socios o accionistas y se publique en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, según corresponda. El balance debe estar acompañado del informe del liquidador y los comprobantes de las operaciones realizadas. El siguiente punto es la distribución del remanente. ¿Qué es el remanente y cómo se reparte? El remanente es el dinero que sobra después de pagar todas las deudas y cubrir los gastos de liquidación. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 251, señala que el remanente se distribuye entre los socios conforme a lo que les corresponde, según lo dispuesto en los estatutos, o, a falta de estipulación, conforme al porcentaje de participación en el capital social. Si existen diferentes tipos de acciones, como por ejemplo en las sociedades anónimas, se debe respetar lo que los estatutos determinen sobre preferencia en la distribución.
todo por el video de hoy. Gracias.